Me gustaría mandar saludos a todos que organizan esta conferencia sobre Cornelius Castoriadis. Voy a hablar de la posición de Cornelius Castoriadis sobre las ciencias sociales. Cornelius Castoriadis es conocido por su teoría de la autoinstitución imaginaria de la sociedad y por su pensamiento político original en el cruce de los mundos antiguo y moderno. Sin embargo, su contribución a la redefinición de las ciencias sociales es un poco menos valorada, a pesar de que el campo de la autorreflexividad, primera idea acerca de la autoinstitución de la sociedad imaginaria, altera la división sólidamente anclada de las disciplinas académicas. Se puede atribuir esta interrogación a la posición original de Castoriadis en el ámbito académico, ya que más tarde fue reclutado como director de estudios en la Universidad de Ciencias Sociales de París, después de una gran trayectoria marcada, entre otros, por su trabajo a la OCDE, Organización Europea por la Cooperación Económica, su activismo dentro del grupo y revista Socialisme ou Barbarie y la práctica de la profesión de psicoanalista. Sus seminarios impartidos en la Universidad de Ciencias Sociales de París en la década de 80 años dan una visión profunda de su trabajo y están sujetos a una edición específica desde 2002. Sin embargo, no es en los seminarios que se encuentra el principio para pensar en una nueva división de disciplinas, sino en el primer volumen de Carrefour du Labyrinthe. Nuestra hipótesis descansa sobre el hecho que la reflexión a propósito del significado de la autonomía individual y colectiva es necesaria para cuestionar los conocimientos establecidos. La autonomía es valorada por un nuevo tipo de epistemología que rechaza una especialización excesiva. Vamos a empezar desde el origen de las significaciones imaginarias antes de presentar las sugerencias de Cornelius Castoriadis sobre la distribución de las disciplinas y la distancia que es necesario establecer vis-à-vis de los saberes constituidos. Primera parte, la génesis de las significaciones imaginarias sociales. Todo el pensamiento de Castoriadis se caracteriza por la búsqueda de lucidez acerca de la institución imaginaria de la sociedad. Es importante entender cómo las significaciones sociales se desarrollan de manera que evitan hacer del conocimiento científico, en particular, algo absoluto. El histórico social es la primera dimensión a tener en cuenta. Lo social y lo histórico se refieren el uno al otro, de lo que se deriva la necesidad de pensarlos juntos. El pensamiento de Castoriadis está marcado por una perspectiva culturalista en la que los significados sociales son elaboradas por cada grupo, aunque otros grupos también están influidos por estas mismas significaciones. Una significación no emerge sin contexto. Ella es portadora de una puesta en relación de diversas representaciones
delimitadas y sirve de soporte para la imagen que la sociedad tiene de ella misma. Dicha significación revive un contenido simbólico que motiva a los actores respecto a un proyecto de institución integral de la sociedad. Las significaciones son un conjunto de valores, de representaciones que tienen sentido para los individuos en una sociedad. Estos experimentan estas significaciones y luchan por ellas. Por ejemplo, para las sociedades cristianas, la vida eterna es una significación imaginaria. La dimensión imaginaria social plantea la dimensión lógica del lenguaje, mientras que produce significaciones imaginarias sociales. Sostiene esta sociedad en su conjunto. Ellas son el tabú, tótem, Dios, la polis, la nación, la riqueza, los ciudadanos, la virtud o la vida eterna. Estas significaciones imaginarias sociales delimitan en primer lugar los actos colectivos y también los buenos modales, es decir, las costumbres tácitamente aceptadas por la comunidad. El ejemplo de la vida eterna es convincente. Y como escribe Castoriadis en Le Carrefour du Labyrinthe, cuarto volumen, la vida eterna es algo vivo, incluso si existe una significación imaginaria social, ya que nadie ha dado cuenta o demostrado matemáticamente la existencia de la vida eterna. Aquí hay una significación social imaginaria que se ha regulado desde hace 17 siglos, la vida de las sociedades que se consideran las más civilizadas de Europa y del mundo. Y en el mismo volumen escribe Castoriadis: no aceptamos una representación o idea simplemente porque la hemos recibido y no debemos aceptarla, exigimos que sea posible dar cuenta de ellas. Esta noción de la significación imaginaria ilustra la concepción holística de la sociedad para Castoriadis, que es una serie de significados sociales que tienen sentido para los individuos. Esto tiene un impacto en el diseño de las disciplinas científicas y más específicamente de las ciencias sociales que quieren abordar las distintas dimensiones de la sociedad. La institución imaginaria de la sociedad se basa en la diferenciación entre la logique ensembliste identitaire, establecer la identidad en un conjunto, y la lógica magmática. Las significaciones se han tomado de los magmas y los conjuntos sociales se construyen mediante la selección de los primeros materiales. En la línea de establecer la identidad, ponemos los objetos y los comparemos. Es el proceso de identificación. La lógica tiene que ver con representaciones magmáticas y la polaridad entre la psique y la sociedad. Los seres humanos son socializados psique, es decir, que necesitan una limitación limitada por la ruptura social con la omnipotencia de la psique para poder vivir. La psique no puede sobrevivir en su estado original, que necesita la socialización, aunque siempre será víctima de su fantasía de omnipotencia. Es importante presentar brevemente la teoría
antropológica para entender nuestra vista de las ciencias sociales. En Le Carrefour du Labyrinthe, Castoriadis ofrece un pensamiento original en el campo de las ciencias sociales desde la perspectiva del psicoanálisis, concebido no como ciencia sino como una visión antropológica radical. Por supuesto, los diferentes sectores estructuran las diversas disciplinas y alimentan las luchas de poder entre ellas. En realidad, tenemos que seguir pensando ambiciosamente para evitar el peligro de una excesiva especialización disciplinaria. Desde este punto de vista, las diferentes disciplinas deben estar siempre vinculadas para evitar las trampas de la tecnociencia. Y voy ahora a abordar la segunda parte, el campo de las ciencias sociales en la era de la autonomía. No vamos a abordar aquí la cuestión de la distinción necesaria entre las ciencias y las ciencias sociales, visto que la unificación de las disciplinas sugiere el peligroso reclamo positivista de explicar el funcionamiento de las sociedades. Desde este punto de vista, la posición de Castoriadis no es original. Sin embargo, la forma de interrogarse sobre los fundamentos de cualquier sector de las disciplinas es interesante en la medida en que las disciplinas se prestan mutuamente las herramientas metodológicas. Haremos una diferencia entre las ciencias sociales. Son ciencias sociales como parte de las ciencias humanas que comportan disciplinas como la filosofía, el derecho y la literatura, y los estudios sociales, que incluyen los métodos empíricos, etnología, antropología, ciencias políticas, sociología. Las humanidades ya han comenzado a desarrollar sus propios cuestionamientos interdisciplinarios. El derecho se inspira de la historia y la sociología, por ejemplo. Existen incluso materias como la historia del derecho y la sociología del derecho. La distinción por áreas disciplinarias no es absoluta. Es ella misma que establece y toma la forma de las interrogaciones disciplinarias, especialidades académicas y en el campo de las profesiones relacionadas con la docencia y la investigación en estas áreas. Acerca de la sociología, disciplina en el enseño de las ciencias sociales, Castoriadis propone un cuestionamiento radical de la importancia de la disciplina. Y él escribe en Le Carrefour du Labyrinthe, el primer volumen: hay un nivel de realidad que sería lo social, y cómo podemos, más allá de esa palabra, entenderlo. O bien, no sea aquello llamamos lo social, no sería una abreviatura de una suma de realidades específicas. ¿Y por qué sería de esta manera? El problema es la imposibilidad de aislar al individuo de lo social. La concepción holística de la sociedad en su autoinstitución imaginaria